tema hoy lleva llenos del conocimiento de su voluntad. Un tema que yo había leído muchas veces este versículo. Sin embargo, cuando volví a leerlo, realmente hay dos o tres cosas que nos van a interesar específicamente a todos los que estamos tal vez con un poco de inquietud. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, comencemos. El libro de Colosenses, el capítulo 1:9, dice: por lo cual también, hermanos, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y en conocimiento espiritual. Así es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Colosa, a la red de iglesias que habían ahí, él tenía un propósito: que ellos fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Así es de que es interesante que no solamente quizás nosotros por alguna razón batallamos con tratar de entender la voluntad de Dios, pero eso también ha sido algo desde tiempos atrás, que el mismo Pablo, él batallaba con tratar de entender la voluntad de Dios. Muy bien, hablemos un poquito de la iglesia de Colosa. La mayoría de los eruditos cree que Pablo escribió la carta a los colosenses desde que estaba en la cárcel. Ahí estaba él cuando escribió la carta a los colosenses. Ahora vamos a ver algunos asuntos, unos datos a manera de introducir esta epístola. Según Colosenses 2:1, pareciera que Pablo nunca había estado en la ciudad de Colosa. Sí la visitó posteriormente, pero él no fue el que llevó el evangelio a la ciudad de Colosa. ¿Quién llevó el evangelio a Colosa? Por la evidencia que vemos en la epístola, parece que fue Epafras. Él fue el que llevó el evangelio a Colosa. Él fue el que plantó las iglesias. Y más adelante, entonces ustedes van a ver que él llegó a ser un ministro del Señor en todas esas iglesias. Probablemente Pablo lo nombró. ¿Cuándo se convirtió Epafras? ¿Cuándo se convirtió? Probablemente Epafras se convirtió cuando Pablo estaba como misionero plantando iglesias en Éfeso. Cuando Pablo estaba como misionero, entonces Epafras probablemente ahí fue que él se convirtió al Señor. Así es de que cuando el apóstol Pablo en la epístola habla a la iglesia de Colosa, está haciendo alusión a todas las casas iglesias. Antes no había un edificio como el que tenemos nosotros, pero se le llamaba la casa o las casas iglesias, la casa iglesia. Cuando Pablo habla sobre quién, a los cristianos de Colosa, él está haciendo referencia a toda esa red de iglesias que estaban en ese lugar. Muy bien. Vamos a ver aquí rápidamente algunos asuntos interesantes. Pongamos este mapa, aunque está muy pequeño, lamentablemente no sé por qué no lo hice más grande, pero más o menos aquí está el puerto de Éfeso, aquí. Y de Éfeso a Colosa hay aproximadamente unos 48 a 50 kilómetros. Estamos diciendo eso porque las ciudades antiguas no es exactamente donde están ahora las ciudades actuales. Entonces, por eso decimos que más o menos una distancia entre
48 a 50 kilómetros. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a decir así a manera de introducción? Muy bien, veamos este punto. Epafras fue un eficiente, ¿qué digamos? Obrero. Trabajó en Colosas y posteriormente fue nombrado como líder de todo ese sector. Probablemente fue un superintendente, probablemente llegó a ser él un pastor, llegó a ser una persona que no solamente trabajaba en esos lugares por el evangelio, pero al mismo tiempo, al ver la forma en que él trabajaba, entonces fue nombrado ya como un ministro, porque él mismo dice que él es un fiel ministro, dice Pablo, refiriéndose a Epafras. Él es un fiel ministro en Cristo Jesús. Ahora, vean, es cierto que en la iglesia de Colosas habían algunos problemas, pero no vamos a ver ahora los problemas, sino que vamos a ver algunas características que tenía la iglesia de Colosa. Muy bien. Al escuchar Pablo el informe que Epafras le llevó, entonces Pablo estaba feliz. Sí habían problemas, pero había algo más grande que esos problemas que estaban afectando a Colosas. ¿Y qué era? Miren nada más cómo el apóstol Pablo ahora se refiere a los hermanos de Colosa. Y quiero que vean ustedes, por favor, las letras en rojo. En el capítulo 1:4, Pablo escuchó de la fe de ellos. Tenían una fe que era digna de imitar. Y esa fe se traducía. ¿En qué se traducía? Mire, ahí mismo en el capítulo 1:4 dice que esa fe se traducía en actos. Y por eso el apóstol Pablo, del amor que tenían para los santos. Así es de que esa fe no era una fe, vamos a decir, teórica, sino que era una fe donde se encarnaba el evangelio. Luego, en el 1:5, dice y habla de la esperanza que les daba el evangelio. Los gentiles, antes de conocer el evangelio, no tenían esperanza, no tenían la promesa de la vida eterna. Sin embargo, ahora, los hermanos de Colosa, viene el apóstol Pablo y toma ciertas cosas y habla de sus características, la fe, el amor, la esperanza que les daba el evangelio. Bueno, y por último, mire, cuando él habla, hay dos puntos importantes. Dice que ellos llevan frutos. La iglesia vio los frutos que cosechaba. Y por último, el apóstol Pablo habla, encomia, está feliz porque en la iglesia de Colosa hay crecimiento espiritual. Así es de que en medio de los problemas que habían, no todo era malo en la iglesia de Colosa. La fe, el amor, la esperanza, los frutos y el crecimiento espiritual. Todo eso, por supuesto, era digno de mencionar. Y el apóstol Pablo, entonces, él viene y lo menciona. Ahora veamos. Después de presentar todo eso, ya viene el apóstol y entonces ahora él dice, bueno, miren, yo oro por ustedes. Desde el momento que me llegó todo el informe de ustedes aquí con mis compañeros, no cesamos de orar y pedirle a Dios. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Así es que el apóstol Pablo sabía por qué él deseaba que ellos fuesen llenos del conocimiento de su voluntad. Y no solamente
que fuesen llenos, sino que habían dos maneras para poder entender y llegar al conocimiento de la voluntad de Dios, en sabiduría y al mismo tiempo en entendimiento espiritual. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo lo desglosa el apóstol Pablo. Él dice, para que seáis llenos, llenos. Ahora miren ¿cómo se llama? En rojo. ¿Llenos de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Él sabía que los hermanos de Colosa, él sabía que el mismo Epafras y por supuesto también él y todos sus colaboradores luchaban, peleaban, trataban de entender la voluntad de Dios. Y entonces ahora, dentro de esas, vamos a decir, cosas que él quiere que la iglesia de Colosa entienda, todos los hermanos, entonces él viene y dice, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y conocimiento espiritual. Y conocimiento espiritual. Muy bien. ¿Por qué el apóstol Pablo anhelaba que ellos fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Muy bien, veamos lo siguiente. ¿Cómo podían ellos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Quizás nosotros podemos decirle a una persona, es que mire, hay que entender la voluntad de Dios. Pero una cosa es que me digan a mí que hay que entender la voluntad de Dios y otra cosa es que me digan cómo entender la voluntad de Dios. Entonces ahora veamos este punto aquí. El deseo de Pablo, después de escuchar todo el informe y las características que ellos tenían, entonces ahora viene Pablo y les dice, bueno, miren, nosotros oramos y deseamos que ustedes conozcan, que tengan conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en todo conocimiento espiritual. Ahora viene la pregunta, ¿cómo podían ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Quiere decir que la voluntad de Dios hay que conocerla. La voluntad de Dios hay que entenderla. Claro que sí, hay que conocerla, hay que entenderla y hay que ver cómo se manifiesta Dios. Entonces ahora vean este punto. Aquí hay dos aspectos. Número uno, los hermanos de Colosa debían de discernir la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios. Pero ahora viene otro asunto importante. No es solamente discernir la voluntad de Dios, sino que hay que pedirle a Dios poder para poder cumplir, para poder entender, para poder decir sí, para poder decir, aunque no esté de acuerdo a lo que yo quería, hay que discernir su voluntad y poder para poder cumplir su voluntad o también para entender, porque probablemente yo quería que Dios hiciera algo. Dios quería que Dios me llevara a este lugar. Yo quería que Dios me diera esto. Yo quería que Dios me sanara. Dios quería, bueno, tenemos un sinnúmero de cosas. Yo me acuerdo hace como un par de meses, tal vez un poquito más, hablamos de cómo es entender o cómo es eso. Nosotros tenemos planes y ese es lo lindo, ese es el libre albedrío. Dios nos permite que nosotros tracemos qué cosas queremos alcanzar en la vida y eso no es malo. Así es de que tú como familia, tú como persona, Dios te da la oportunidad de que puedas trazarte planes. Él te da la oportunidad para que tú vengas y digas, bueno, a mí me gustaría, por supuesto, ir a este lugar, me gustaría alcanzar esta meta, me gustaría tener esto, me gustaría de alguna manera alcanzar algunas otras cosas. Y eso está bien. Ahora, como cristianos,
dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, sí, dice, ustedes, yo oro para que puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ahí está involucrado, pero ahora ustedes tienen sus planes, pero tienen que discernir la voluntad de Dios. Bueno, discernir, ¿cómo puedo discernir la voluntad de Dios? Y ahora que puedo entender qué es lo que Dios quiere, entonces ahora le voy a pedir a Dios poder para poder cumplir su voluntad o para poder aceptar su voluntad. Que eso es a veces demasiado difícil para nosotros. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se puede discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Ese es el punto. ¿Cómo podemos discernir? Bueno, ahora déjame decirte, el apóstol Pablo lo entendía perfectamente porque él mismo estuvo batallando en tratar de entender la voluntad de Dios. Él mismo estaba tratando de entender la voluntad de Dios. No vamos a leer esto, pero Pablo lo sabía, pero les voy a dar aquí la cita y vamos a parafrasear todo lo que se encuentra en esa cita. Segunda Corintios 12:7. El apóstol Pablo está pasando un momento, vamos a decir, no es una crisis existencial, sino que él está preocupado. Él está contando todos los sinsabores que el diablo le hizo pasar durante su ministerio y está hablando de muchas cosas. Pero hay una cosa en la que él dice, en el libro de 2 Corintios, capítulo 12, del 7 al 9, y dice, tengo un aguijón en la carne. Y yo le he pedido a Dios, dice, 3 veces que me lo quite, ya no aguanto esto, quítamelo, Señor. Y sin embargo, dice que no se lo quitó. Él entendió que por alguna razón Dios le permitió que ese aguijón, algunos creen que se quedó con una enfermedad de los ojos, quizás fue otra cosa, no lo sabemos. Sin embargo, eso él veía que le afectaba en su labor misionera y él oró, le pidió a Dios, quítamelo. Y sin embargo, Dios no se lo quitó. Dios es soberano. Él sabe por qué no se lo quitó. Yo no puedo decir qué malo es Dios. No. Sin embargo, Pablo nos da lo que Dios le dijo. Sin embargo, bástate mi gracia. En otras palabras, el apóstol Pablo de alguna manera quería que Dios le quitara, pero él percibió, él pudo discernir que Dios era el propósito que él se quedara con ese aguijón. Pero no vas a quedar solo, le dijo. Mi gracia va a estar contigo. Mi gracia va a seguirte. Mi gracia estará contigo. ¿Hasta qué punto entendió Pablo su voluntad? ¿Hasta qué punto? Esa es la pregunta. San Pablo percibió, discernió y aceptó la voluntad de Dios. Dios le dijo, no te lo voy a quitar, pero bástate mi gracia estará contigo. Así es de que entonces ahora nosotros podemos entender cómo Dios actuó ahí con Pablo. La pregunta quizás más difícil para entender esto específicamente para nosotros ahora en el siglo XXI es lo que vamos a tratar de contestar ahora, porque esto tiene una relevancia para las lecciones que tú y yo vamos a aprender ahora.
Muy bien. Primero, Colosenses 1:9 es una vivencia que puede estarse experimentando hoy. Yo no sé, aquí, todos los que estamos, si quizás esta noche habemos personas que de alguna manera también, al igual que Pablo, estamos tratando de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y Pablo dice, hermanos de Colosenses, yo deseo que ustedes sean llenos para que puedan entender la voluntad de Dios. ¿En qué? Y entonces ahí habla el apóstol Pablo y dice que ellos deberían de conocer la voluntad de Dios, y luego esta parte, que ellos deberían de conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría y conocimiento espiritual, en toda sabiduría y conocimiento espiritual. Entonces ahora también nosotros, este versículo que acabamos de leer, se hace vívido. Este versículo se hace una vivencia. ¿Cuántos esta noche estamos ahorita mismo tratando de entender la voluntad de Dios? ¿Y cómo este versículo esta noche nos va a ayudar? Bueno, veamos. En primer lugar, ¿cómo podemos nosotros hoy ser llenos del conocimiento de Dios? Cuando nosotros estamos llenos del conocimiento de Dios, entonces vamos a entender su voluntad. Yo te pregunto, para tener el conocimiento de Dios, no necesitamos ser eruditos, no necesitamos ser grandes intelectuales, no, sino que nosotros, cuando leamos su palabra, cuando estudiemos su palabra, simplemente nos estamos llenando del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios que está a través de su palabra. Entonces, justamente eso nos va a ayudar a entender su voluntad. Eso nos va a ayudar a discernir su voluntad. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en forma práctica? Bueno, veamos este punto. Si tú tienes planes, si por alguna razón Dios te da la oportunidad, bueno, yo tengo y quisiera alcanzar estos y estos planes que tengo para este año. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer se los voy a poner a Dios en sus manos. Voy a decirle, Señor, gracias por permitirme planificar. Mira, esta vez quiero terminar mis estudios, o esta vez quiero de alguna manera comprar una casa. Ahora quiero realizar un viaje. Quiero algunos asuntos que van a ayudarme no solo a mí y a mi familia. Señor, ahora los pongo en tus manos. Quiero entender cuál es tu voluntad. Si tú y yo queremos entender cuál es la voluntad de Dios, entonces dice que se comienza tratando de entender a Dios, ese conocimiento que Él nos da a través de su palabra. Muy bien. Ahora que leo su palabra, ahora que su palabra es parte de mi vida, ahora que todos los días, aunque sea 10, 5 minutos, pero lo voy a dedicar exactamente para entender ese conocimiento que Dios quiere que yo tenga. Ah, ese conocimiento de Dios, entonces me va a ayudar a entender su voluntad. Me va a ayudar a discernir su voluntad. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Entonces ahora mira, Dios manifiesta su voluntad por medio de evidencias. Voy a ponerte este ejemplo. Demos el caso.
Esto sucede mucho a veces con los muchachos que están enamorados. Vienen ellos y dicen, ¿será la voluntad de Dios que esta pueda ser mi esposa o mi esposo o mi novia? Y yo no sé. Muy bien. Y quizás Dios está mostrando por evidencias que esto que tú piensas hacer no te conviene. Y de alguna manera vas a encontrar algunas cosas que difícil para entender y que te traen más problemas. Dios siempre nos va a hablar por evidencias, pero tú necesitas estar lleno del conocimiento de Dios para entender su voluntad. Eso quiere decir que necesitas orar, necesitas leer su palabra, de alguna manera decirle cuando estás orando, Señor, ayúdame a entender tu voluntad y dame evidencias. Entonces Dios te va a mostrar, pero algunas veces, como no pasamos tiempo con Él, solamente decimos en la oración, Señor, ayúdame a entender tu voluntad, pero muy poco tiempo oramos, muy poco tiempo leemos su palabra. Entonces, no entendemos las evidencias que Dios nos da. No entendemos. Y entonces estamos y nos hacemos esta pregunta, pero ¿por qué, Señor? ¿Cuánto te he pedido? Y es muy probable que Dios te haya mostrado evidencias, que se te haya puesto difícil, que de alguna manera esto que se estaba viendo, que ya ibas para adelante y de repente, como que se atrancó aquello, como que ya no sucede. Ten cuidado con eso. Ahora, ¿cómo puedo yo discernir la voluntad de Dios? Es a través de su palabra. Dedícale 10, 15 minutos. Deja que Dios te hable. Deja que ese pasaje que escogiste, aquí quiero conocer a Dios. Y eso te va a ayudar a entender su voluntad. Y los planes que tienes, Dios te mostrará evidencias, te puede abrir el camino y ahí vamos, o te lo puede cerrar. Así es de que recuerda una vez más, el conocimiento de Dios a través de su palabra me ayuda a entender la voluntad de Dios porque me da, ¿qué me da? Me da esa habilidad de poder ver las evidencias. Algunos de nosotros fracasamos porque no le hacemos caso a las evidencias. Y estamos viendo el peligro y tal vez Dios viene y dice, mira, por favor, pon atención, pero no como yo planifiqué esto y lo tengo que hacer. Y lamentablemente, a veces puedo fracasar. Entonces, la lección que aprendemos nosotros ahora es para entender la voluntad de Dios. Él quiere que nos llenemos del conocimiento de su palabra. No para ser un erudito, no, sino que voy a leer su palabra porque yo sé que Dios me va a ayudar, me va a dar discernimiento para entender aquellos planes que le he puesto en sus manos. Ahora hay otro apunto importante. No solamente es su palabra, pero para entender su voluntad, dice que hay que vivir sabiamente, porque ahí dice, yo deseo que vosotros seáis llenos del conocimiento, de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios y dice sabiduría. En la Biblia, la palabra sabiduría es saber vivir sabiamente, es saber vivir, es saber conducirnos, es saber vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que significa. En otras palabras, la sabiduría de Dios es apartarnos del mal. Si en el pasado por alguna razón caímos en eso, Dios ahora nos ha dado el propósito de ¿qué? De poder vivir sabiamente y estar apartados del mal.
Esa parte es muy importante también, porque algunas veces nosotros queremos entender la voluntad de Dios, pero no queremos cambiar nuestra manera de ser. Entonces, esta parte, todo está relacionado. Y por último, dice que nosotros, para entender la voluntad de Dios, no solamente necesitamos ser sabios, apartarnos del mal, vivir bien de acuerdo a su palabra, pero dice que también con conocimiento espiritual. ¿Y qué es la espiritualidad? ¿Qué es? Hoy se habla mucho de espiritualidad y muy poco de religión, porque todos los seres en este mundo, de alguna manera, buscamos dónde encontrar ese alivio, esa paz, esa tranquilidad, cristianos y no cristianos. Pero nosotros los cristianos somos seres espirituales. ¿Y cómo lo somos? Dice que para poder entender la voluntad de Dios debemos de ser sabios en conocimiento espiritual. Ya vimos lo que significa ser sabios y ahora ser seres espirituales. Ahora mira, y con esto termino. ¿Quién es un ser espiritual? Dice que la espiritualidad no se puede medir, no se puede tocar. La espiritualidad no se puede ver. Si alguien viene y me dice, mire, yo soy un ser espiritual, no, aquella persona es un ser espiritual. ¿Y por qué es un ser espiritual? A Viera se levanta a las 3 de la mañana y lee, ayuna 2 veces por semana o por mes, y esta persona ora bastante. Ese sí es un ser espiritual. Pero la espiritualidad no es algo místico. La espiritualidad, aunque no la puedo definir, pero miren ahora, mis hermanos, la espiritualidad se conoce por los hechos. Una persona espiritual no es aquella que anda diciendo, hoy me levanté a las 2 de la mañana y puse a todos en oración. Si lo hace, qué bueno, pero guárdelo en secreto. Dígalo en alguna ocasión, pero no como para decir, yo soy un ser espiritual. No. ¿Quién es un ser espiritual? Un ser espiritual se conoce por sus hechos. Y alguien definió la espiritualidad de esta manera. La espiritualidad no se puede medir, la espiritualidad no se puede tocar, la espiritualidad es como la rosa que emite un olor. El olor yo no lo puedo definir, pero lo siento. Donde quiera que paso cerca, ahí está el olor. La persona que es espiritual es parte de entender la voluntad de Dios, encarna el Evangelio, encarna a Dios. Sus hechos dicen que es un ser espiritual. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros hoy? Para poder entender la voluntad de Dios, para que yo entienda, entonces necesito llenarme de su palabra. No vas a ser un teólogo, no vas a ser un erudito, no, pero vas a leer la palabra de Dios y te vas a llenar de ese conocimiento. Entonces, eso te dará discernimiento para poder entender su voluntad. Y ahora ya sé que Dios va a manifestar su voluntad por medio de evidencias. Pablo, no te voy a quitar ese aguijón, pero te daré mi gracia que te acompañe siempre para que puedas soportarlo. Es la misma cosa hoy en día. Quizás le pedimos a Dios, mira esto, pero las evidencias me dicen que Dios no quiere que vaya a ese lugar. Dios no quiere que haga eso. Dios no quiere que consiga esto. Ah, Dios me va a dar evidencias y voy a percibirlas. Para entender la voluntad de Dios también es importante vivir sabiamente. Tengo que apartarme del mal con la ayuda de Dios y con el poder de su gracia. Y por último, para poder entender la voluntad de Dios, debo de ser un ser espiritual, pero no un ser espiritual místico, sino un ser espiritual en la práctica. ¿Y cómo se va a conocer? Por mis hechos. Encarno el Evangelio, sirvo,
ayudo, doy mi tiempo, doy todo lo que pueda. Y tú vas a ver cómo vas a percibir la voluntad de Dios. Aquí Dios nos dice, yo quiero que tú percibas, yo quiero que tú veas. Y Él nos da la seguridad cuando creemos nosotros que estamos conociendo la voluntad de Él. Y al mismo tiempo nos va a dar evidencias, esto no, pero necesitamos estar llenos del conocimiento de Él. Mi deseo es que todos los que estamos aquí podamos, por su gracia, poder conocer, y no solamente conocer, sino experimentar a ese Dios que tú y yo esta noche creemos, y que podamos ponerle los planes que tenemos, pongámosle los planes, y el Señor nos va a decir, tal vez no en palabras, pero nos va a dar evidencias de cuál es su voluntad. Que Dios te bendiga y que podamos realmente todos estudiar su palabra para poder entender su voluntad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Esta noche nos has enseñado, Señor, de una manera práctica, cómo podemos estar llenos del conocimiento de tu voluntad. Permite, Señor, que todos los que estamos aquí hoy en día podamos pasar tiempo en tu palabra, ya sea como familia o personalmente. Eso nos llenará del conocimiento de ti, pero también nos hará entender tu voluntad y podremos discernir las señales, las evidencias que tú nos das. Al mismo tiempo también, Señor, ayúdanos a apartarnos del mal. Si quizás una vez estuvimos en caminos malos, pero gracias porque tu perdón nos alcanza. Y también, Señor, gracias porque con nuestra vida podemos ser seres espirituales, porque los hechos demuestran que somos unas personas que tú nos llamaste para servir. Y por eso, Señor, te pedimos hoy que a todos los que estamos aquí, verdaderamente podamos ser siervos tuyos para ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.